Llegó la hora. Llegó la hora. Llegó el momento. Bienvenidos con ustedes. Chismosa comunica. Chismosa comunica. Iniciamos en 5, 4, 3, 2, 1. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que me vayan a escuchar. Les saluda Chismosa Comunica. ¿Cómo están mis queridos chismositos? Pues bueno, nuevamente por acá saludándolos después de unos días de ausencia. Otra vez tomé vacaciones, me cayó visita y pues bueno, nada mejor que relajarnos y darnos tiempos para estar con la madre naturaleza, en compañía de gente que nos haga reír, que nos haga sentirnos bien. Creo que esa es la mejor medicina, en mi opinión, hacer contacto con la naturaleza, además de una buena alimentación y de hacer básicamente también ejercicio diario. El que a ti te guste, siempre lo he dicho, corre, salta, trota, brinca, zumba, yoga, meditación, fútbol, voleibol, natación, básquetbol, cualquier cosa, pero muévete. El movimiento genera energía y la energía genera salud. Bueno, mis queridos chismosos, y hablando de salud, hoy entré para darles mi opinión, también para compartirles un poquito de lo que está sucediendo en el mundo entero, a nuestro alrededor, y que muchas veces no somos conscientes de lo que está pasando. Nuestras vidas, el trabajo, el ritmo de vida que llevamos tan acelerado, tan estresante, la distracción de la tecnología y bueno, muchos factores que son causa de esta inconsciencia, de que no nos damos cuenta realmente de lo que está pasando. No sé si se acuerdan que el 2019 se lanzó una consigna de quédate en casa, stay at home. Yo creo que a nadie se nos va a olvidar, puesto que en mi opinión fue un encerramiento obligatorio, que más bien yo le llamo arresto domiciliario. Y bueno, yo sé que muchos por ahí, a los cuales nos llaman conspiranoicos, me van a dar la razón. Yo nunca estuve a favor de la inoculación, que en este caso no voy a decir el nombre tal cual porque ya para todo YouTube tiene algoritmos y te censuran. ¿Qué indica esto? ¿Qué significa? Que obviamente no quieren que hables de este tema, obviamente no quieren que despierten las masas, que la gente se entere realmente de lo que está pasando. Pero miren, esto ya es un secreto a voces, puesto que comenzó todo este genocidio a nivel mundial el 2019. Yo nunca estuve a favor de esto. Obviamente estaba consciente de lo que estaba pasando, puesto que hace cerca de 20 años me enteré de esto viviendo en otro país de primer mundo, Canadá para ser más explícita. Ahí fue donde yo me empecé a informar de muchas cosas que en mi país, México, de origen, caso me hubiese informado en aquel tiempo. Te estoy hablando de 20 años cuando los temas aún eran tabú, cuando no había mucha difusión de esto. Yo lo llegué a ver y a escuchar por expertos en aquel país, en Canadá, en inglés y en francés. Y bueno, era mi momento de concientizar, era mi momento de darme cuenta de lo que estaba pasando. Creo que el silencio que emana en ese país, Canadá, porque allá está prohibido hacer sonidos fuera de lo normal, obviamente, en tu vida diaria lo tienes que hacer, pero me refiero a sonidos producidos demasiado exorbitados, como por ejemplo poner bocinas con música alta, que eso también es una contaminación auditiva, o ponerte a practicar tu batería y que no te importe que el vecino pues quede sordo, o de igual manera pues las fiestas, ¿no?, que se prolongan hasta altas horas de la madrugada y también sin importarles que el vecino, el de al lado, el del frente duerma. Y bueno, esto es vital para el ser humano, pero claro, mucha gente por desconocimiento lo sigue haciendo y no respeta y no le importa. Pues bueno, sí, una de las cosas que están prohibidas en Canadá es la contaminación auditiva, que si tú pones este tipo de música, esas bocinas, órale, rápido llega la policía, alguien llamó y te la echó. Y bueno, además de eso también que hables fuerte, que te rías fuerte, o sea, todo es con mesura, todo es bien controladito y bueno, ahí se aplica lo de calladito te vas más bonito. ¿Por qué? Porque vas a inquietar el espacio de otra persona. Y bueno, como al pueblo que fueres a hacer lo que vieres, pues yo también entré en órbita y respeté los reglamentos de ese país. Fue ahí donde yo empecé a darme cuenta de muchas cosas, obviamente teniendo esa tranquilidad. Bueno, yo encontré que el silencio era muy saludable para mí, era vital.
Y ahí fue donde empezó a llegarme una información tras otra. En ese momento que yo tenía de relajación, de tranquilidad, esa percepción que se me abrió en todos mis sentidos. Bueno, una de esas fue haberme percatado que había una agenda llamada 2030. Yo sé que ustedes ya se dieron cuenta, sobre todo los jóvenes ahorita de las nuevas generaciones, y no jóvenes tampoco, no tan jóvenes de mi edad, pues ya son conscientes de esto, pero déjenme decirles que antes había muy poca gente y había muy poca información. Pues bueno, fui una de ellas donde me di cuenta que se iba a implementar toda esta agenda, y una de esas, de las cosas que están por concluir que se deberían de aplicar, es esto, ¿no? Las inoculaciones, o sea, el pinchar al ser humano, o sea, voy a decir nada más una sola vez, el vacunar a todas las personas en lo posible. Y bueno, ustedes ya bien saben que esto fue un experimento masivo en la mayoría de los países, o sea, y otros le llaman por ahí despoblación, o sea, porque dicen que ya estamos llenos, que pues ya está sobrepoblada la tierra, y como ellos son los amos de este planeta, obviamente mandan y deciden quién se va a desvivir y quién va a seguir viviendo. Pero bueno, claro que en ese momento te pintaron de una manera muy bonita de que te inventaron primero un virus y después te dijeron que te iban a dar la solución, pero para eso nos encerraron cerca de 6 meses y era obligatorio portar un cubrebocas, una máscara, un bozal, como le quieran llamar. Ahí comprendía a los pobres caballos, créanme, y a los burritos. Decía yo, ay, por Dios, o sea, me acuerdo tan bien cuando nos impusieron esa máscara, que no era nada confortable para ninguno de los seres humanos que habitamos el planeta Tierra, porque obviamente estaban reduciendo nuestra oxigenación, que de manera natural tenía que entrar por la boca y por la nariz, y de la misma manera todas esas bacterias que teníamos que expulsar por la boca pasaba con ese barbijo, con ese bozal que daban ahí, y todas esas bacterias se iban directamente al torrente sanguíneo. Y ojo, y muy importante, no lo digo yo, mi profesión es naturópata, especialista en medicina natural, pero lo dijeron personas expertas, médicos en medicina alópata, la cual todos conocemos como pediatría, personas expertos en virología, químicos, médicos familiares, médicos de diferentes ramas, ¿ok? Ahí fue donde yo me di cuenta, esto no está bien ni es normal. Pero mucha gente, lejos de concientizar, ¿qué hizo? Se aterró, rechazó la verdad, y por el mismo miedo que propagaron, pues aceptó con su misión la inoculación, el pinchazo. Muchas personas obviamente y tristemente lo hicieron porque no tenían otra alternativa, querían conservar sus trabajos, ya que bajo el nombre, también bajo un reglamento estricto, en muchos trabajos lo hicieron pasar como un protocolo. Tienes que aplicarte a los protocolos de esta empresa, como fue en el caso de varias amistades mías que me comentaron que pues no les quedó otra, como ya tenían 2, 3 años de antigüedad, otras 10, 15, pues ni modo, te vas a pinchar o pues te invitamos a que salgas de la empresa. O sea, era una muy buena excusa para liquidarte con cualquier mísera cantidad y también pues aprovechar, ¿verdad? Y darte nada más lo que les diera la gana y te salieras. Pero mucha gente, obviamente, la situación tan difícil por la que estuvimos pasando todos en ese momento, que nos mandaron a encerrarnos a nuestras casas y que se paró la economía, o sea, la paralizaron, o sea, nos dieron en toda la torre, nos dieron en el tendón de Aquiles. Fue una pandemia bien, valga la redundancia, planeada. O sea, los vamos a ahorcar por la economía, les vamos a dar en el tendón de Aquiles, ¿qué es eso? No puedes ir a comprar, no había abastecimiento como normalmente hay en las tiendas de autoservicio, en todos los lugares que vamos, ¿no? No lo había, y aparte de eso, pues la gente se quedó sin trabajo porque no vas a trabajar, tienes que quedarte encerrado en casa. ¿Y qué pasa? Esa poquita gente que estuvo trabajando desde su casa, algunos en línea y otros que todavía pues les permitían ir, pero siguiendo sus dichosos protocolos, pues uno de ellos fue eso, el pinchazo, y mucha gente no le quedó otra alternativa. Oigan, pero eso pasó en el 2019 y cuando se perpetuó toda la inoculación masiva, todos los pinchazos masivos de sí o sí, o bueno, muchos igual no lo hicieron, como en mi caso. ¿Por qué? Porque ahí se aplicaba lo de mi cuerpo, mi decisión, y ahí se aplicaba lo de la propiedad privada, que es uno de los derechos que están en la Constitución mexicana, y también me atrevo a decir que es universal, que nadie debe de invadir tu privacidad, y esta empieza desde tu cuerpo. O sea, no te pueden obligar a meterte algo a tu cuerpo
sin que tú des un consentimiento. Incluso al momento de que tú vayas a recibir una cirugía, ¿por qué crees que siempre piden a alguien que firme o al mismo paciente que dé el consentimiento para que se lleve a cabo o a alguien, algún familiar? Porque ellos obviamente se tienen que deslindar de esa responsabilidad por si algo llega a pasar. Pues tal cual, así fue. Entonces, pero mucha gente no se percató de esto. Claro, como la mayoría guardó silencio, incluso hasta expertos en medicina alópata guardaron silencio y me atrevo a decir que sirvieron como viles sicarios, una parte de ellos, para que este plan tan malévolo se llevara a cabo y así se pudiera hacer un genocidio a nivel mundial. Y no me van a dejar mentir. Pues bueno, hay otros que no se vendieron, profesionales en medicina alópata o en cualquier tipo de medicina, mucho menos la de medicina natural, obviamente, entre ellas yo incluida, pues obviamente dijeron no. ¿Qué pasó? Al contrario, en esa minoría de expertos en medicina alópata, de médicos, estaban realmente valorando y haciendo valer ese código hipocrático que les hacen jurar cuando terminan su carrera, de no hacer daño a otro ser humano, de por el contrario sanarlo. Pues ellos sí lo llevaron muy bien al pie de la letra, pero por el contrario la mayoría se hizo sordo, se hizo mudo, se hizo ciego, algunos sobornados y otros bien pagaditos, o otros definitivamente sin importarles, cayendo en perfecta apatía porque no querían perder su licencia por muchas excusas que por ahí algunos dijeron, incluso gente conocida. Pues bueno, cada quien vende su conciencia como la quiere vender y cada quien, pues bueno, va a crear karma en su vida, bueno o malo. Siempre lo he pensado. Total, que ¿qué pasó? A esos poquitos estuvieron concientizando a la gente, dando información de que realmente esa pinchazo, esa inoculación, el cual te estaban invitando de manera ya tentativa de que salieras ya de ponerte esa máscara asfixiante, de que ya pudieras salir de tu casa, pues ahí te estaban dando la solución. Ojo, y muy importante, primero te metieron miedo para decirte que había un virus, un bicho por ahí volando y que bueno, que venía desde China y miles de tonteras que se inventaron. ¿Y qué pasa? Tanto fue el miedo que lo plagaron de manera consciente hasta el subconsciente del ser humano con imágenes repetitivas, tal cual mucha gente se puso en estado vegetativo a ver televisión y a ver repetidamente lo mismo. Ponte el bozal, vete a inocular, ponte el pinchazo, no salgas de casa, te vas a contagiar. Llegué a mirar gente, la verdad, con máscaras empalmadas, gente hasta con de ese equipo de espacial, de esos que van a la NASA. De verdad, yo lo llegué a ver en otros países, o sea, imágenes, obviamente, que andaban difundiendo. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo gente tal cual, no sé si eran ciudadanos comunes o realmente gente que se prestó para este tipo de farsa. ¿Qué pasa? Pues tanto fue el miedo que la gente dijo, no, pues yo no me quiero desvivir, la verdad yo quiero seguir este planeta Tierra, pues órale, voy a ir a meterme el pinchazo. Pero bueno, mis estimados, ustedes bien saben de lo que les estoy hablando, ustedes bien saben a lo que me estoy refiriendo, pero ¿qué ha pasado después del 2019, después del 2020 que se implementó toda esa pinchación, toda esa inoculación? ¿Qué ha pasado? ¿A cuánta gente no conocen ustedes que han dejado este planeta Tierra, que perdieron de verdad algo tan hermoso y lo más vital del ser humano, que es la vida? Ustedes no me van a dejar mentir, o más de algún conocido deben de estar conscientes que cayó cuando se metió el pinchazo. En mi caso fue un hermano, créanme que fue alguien de la tercera edad ya, y quería viajar a Estados Unidos para ver a sus hijos, estaba tan emocionado que obviamente le ganó más la credibilidad, la confianza o el fanatismo que muchos le tienen a los mal llamados gobiernos, que se supone que para eso están los de cada país, para velar por los intereses, por la salud de los seres humanos, de los ciudadanos de cada país del planeta Tierra. Pues miren, mi hermano fue uno de ellos. Por más que yo le dije, no lo hagas, mira, está pasando esto, es un experimento, contiene todas estas porquerías, o sea, un cóctel de asquerosidades que al tiempo, obviamente, o sea, te van a hacer daño, te van a dañar el sistema inmunológico. Y claro, que era algo directo
hacia las personas de la tercera edad. En aquel tiempo eran un blanco. Ustedes a lo mejor van a decir mentiras, en mi caso no, mi familia no, no cayó, mi abuelo, mi abuela y siguen. Pues sí, desgraciadamente fue como jugar a la ruleta rusa. ¿Y qué crees? Pues qué buena suerte, porque en otros casos no fue así. Y mucha gente, hasta joven, deportista, hasta en la actualidad, están cayendo en una explicación con, la verdad, infartos súbitos, con caídas súbitas. ¿Por qué? Una persona deportista, sin vicios, que hace realmente diario una disciplina de deporte, explíqueme usted por qué. Y así muchos deportistas, incluso que no son famosos, o muchas personas que incluso son personas como nosotros, ciudadanos comunes, que también tenían un hábito de ir a caminar, de alimentarse bien. ¿Por qué ahorita en la actualidad o repentinamente después del pinchazo en el 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, hasta en la actualidad están cayendo? Mi hermano cayó en el 2020, que fue cuando ya se implementó primero lo de la tercera edad. Mi hermano entraba ahí, le dije no lo hagas por esto, pues bueno, no creyó. Yo creo más en los de batita blanca, me refiero a los que estaban fomentando toda la inoculación y la pinchazón, o sea, para que se pincharan. A esos me refiero, a los que no tuvieron pudor, a los que les valió gorro su código hipocrático, su juramento. Bueno, a esos me refiero. Pues bueno, ¿qué dijo mi hermana? No, pues yo le voy a hacer más caso a él, que mira que, ok, se puso la primera, no pasó nada. Se puso la segunda porque a Estados Unidos le exigían, como buen mexicano, si quieres entrar al país, tienes que tener dos pinchazos, si no, no entras. Mi hermano fue. ¿Qué pasó con él? A los días empezó con dolores severos de cerebro, que se llama encefalitis. ¿Y qué es eso? Pues bueno, es una inflamación en el cerebro. Unos dolores tan fuertes, tan feos, que mi hermana, mi otra hermana, a la que también le dije, no lo dejes que lo haga, pues, fue testigo de lo que estaba sufriendo mi hermano. Dice que se agarraba la cabeza, se la golpeaba y que decían, no aguanto los dolores. O sea, normal, ¿eh? No crean que lo tenían hospitalizado, que ahí estaba padeciendo esos dolores tan feos. No, en la vida diaria. Fue a visitar a mi hermana, dice que se golpeaba y creo que ya tenía como 2 días, le dijo la cuñada de nosotros a mi hermana, y se golpeaba, y mi hermana fue testigo viviente de todo lo que vio. Se golpeaba de manera muy fuerte el cerebro porque no aguantaba y dijo, ya valí drema, dijo, así, lanzó una palabrota muy coloquial de aquí de México, y dije, ya me llevó, dijo, porque ya no aguanto, yo creo que ya este es mi final. Entonces como que él recapacitó y dijo, qué razón tenía mi hermana, ¿por qué no le hice caso? Y así, mis estimados, de verdad fue algo muy triste y lamentable en nuestra familia, y fue el primero que cayó, fue el primero, porque después cayeron otros también, pero ellos a los meses, otro al siguiente año. Pero, ¿qué hay de ustedes? ¿A quién conoce que ha caído? O a lo mejor tú mismo que me estás escuchando, tu vida tal vez ya no volvió a ser la misma después del pinchazo, o tal vez sí corriste con suerte, como te digo, porque fue como jugar a la ruleta rusa. Un porcentaje de la población, no sé en tu país, pero en nuestro México lindo y querido, pues bueno, a estos de esta edad le vamos a poner este pinchazo, porque no todos fueron iguales. Algunas marcas estuvieron por separado dispuestas para pinchar, para inocular a un porcentaje. Ok, estos van a desvivirlos en tanto tiempo, y estos, pues bueno, que duren un poquito más para no despertar sospechas. Así fue, mis estimados, así fue. Y sobre todo la primera que le pusieron a la mayoría, a lo menos aquí en México, a la mayoría de la población, fue algo experimental, fue algo, digamos, placebo, porque la mayoría con la primera, la mayoría, ok, no cayó. Pero sí, de la segunda en adelante, a mí me tocó de verdad conocer gente con problemas de miocarditis, problemas para respirar, y siendo personas deportistas, llevando una vida de verdad muy disciplinada, y entonces no entendían ni encontraban explicación. Algunos de ellos ya se fueron de este plano terrenal. Entonces, ¿qué hay de ustedes? Tal vez no sea tu caso, pero sí alguien conocido tuyo, algún vecino, algún familiar. O sea, todos miramos algo, a mí no me van a dejar mentir. Ahora, ¿qué pasa de todas esas caídas súbitas de muchos deportistas? Hasta la actualidad, en el 2025, están cayendo. O mucha gente que en el 2020 se la puso, se inoculó el pinchazo, ¿y qué dicen? Pues no sé qué me pasa. O sea, eso se llama efectos secundarios a largo plazo.
y en otros fue a corto plazo, como mucha gente cayó fulminada al momento que se puso la segunda. Y si bien dije que la mayoría fue como algo placebo, que no cayeron, pero sí hubo una minoría que sí cayó en el primer pinchazo, sobre todo expertos en medicina alópata que fueron los primeros que se sometieron, fueron los primeros que se dejaron probar ese experimento. ¿Y qué pasa? No me van a dejar mentir, hubo enfermeras, hubo también médicos que también los desvivieron, dejaron este plano terrenal. ¿Por qué? Porque pum, caían también o en plena madrugada o en pleno día, pum, un paro cardíaco. Entonces, ¿qué hay de mucha gente de verdad con todos estos síntomas, estos efectos secundarios que ya perdieron hasta la coordinación para caminar? Y hay de aquellos niños también que también los sometieron a este experimento. Yo dije en su momento, o sea, tú tienes todo el derecho, tú puedes decidir en tu cuerpo como mayor de edad, como adulto, pero ¿por qué llevar a tus hijos al matadero? ¿O por qué llevar a los de la tercera edad, seres indefensos, seres que todavía no tienen esa, digamos, esa habilidad para poder manejar un teléfono inteligente, o sea, para no poder informarse, porque la mayoría no sabe manejar un teléfono inteligente, por lo tanto no se puede informar de lo que está pasando. Aún así gente le valió, hubo gente que con la poca información que le llegó, la ignoró. A los primeros que llevaron fueron los abuelos, y muchos ya no los tienen, o sea, ya no los tienen, o a sus propios padres, o a pequeñitos de la familia que también pues ya no están, o otros pues les desgraciaron la vida porque ya no pueden correr, porque ya se agitan, porque ya tienen miocarditis, porque se les acelera el corazón de una manera de verdad irreconocible. ¿Por qué? Porque su hijo estaba sano, su hija estaba sana. Esa señora, ese señor juran y perjuran que su hijo no estaba así. Algunos los ha hecho que tengan también que queden paraplejos, que no se puedan mover en cama. Bueno, y tantos casos, la verdad que no voy a terminar de explicarles, pero de verdad, no se dan cuenta todavía de lo que está pasando. Hay gente que ya va por la tercera dosis, por la cuarta, por la quinta, por la séptima. Creo que en otros países ya van hasta por la 10ª dosis. ¿Y hasta cuándo van a seguir jugando a la ruleta rusa? Pero bueno, les voy a leer un poquito nada más de todos los deportistas reconocidos a nivel mundial que han caído después de haberse inoculado, después de haberse metido el pinchazo. Algunos en pleno campo deportivo, por ejemplo, futbolistas, tenistas, han caído en el acto, en natación, en boxeo. Ustedes no me van a dejar mentir. Ahí está, todo en las redes sociales, incluso hasta testimonios de gente que no es famosa. ¿Y qué me dicen de los artistas? De todos esos que han caído también, de todos esos que ya se les acabó la vida. Pero pues, ¿qué creen? Mucha gente sigue justificando, incluso los de la misma prensa. No, es que estaba enfermo de esto. No, pues es que estaba enferma de esto. Pero jamás te dicen que fue por los pinchazos. Jamás te dicen que es por esas condicionadas y mal llamadas vacunas que le han impuesto al ser humano, sobre todo a deportistas o artistas, para que puedan viajar o para que puedan presentarse en cualquier show, para que puedan ir ejerciendo su profesión como deportista. No, pues si quieres ir a tal país te tienes que poner tantas. Y hasta en la actualidad sigue pasando, incluso hasta para personas que quieran adquirir una ciudadanía, una residencia permanente en otro país que no es el de su origen. Les están exigiendo 7 pinchazos. 7. Escuche bien. Y uno de esos países es Estados Unidos, por darte un ejemplo, pero la mayoría de Europa lo está exigiendo. Les voy a poner testimonio de una jovencita donde lo está contando de una manera lamentable cómo su vida cambió después de el pinchazo. Oh my God. Mi nombre es Ana Planos, tengo 33 años y desde hace 3 años mi vida es un infierno. Mi salud se ha visto seriamente dañada tras inocularme una dosis de algo que llamaron vacunas COVID-19 de marca AstraZeneca. Desde entonces no he vuelto a ser la misma. Es imposible serlo cuando cada día aparecen nuevos síntomas, nuevas patologías y nuevos diagnósticos, sobre todo de sensibilización central y sensibilidad química múltiple que me deja sin opción a tratamientos ni pruebas. No he tenido suerte con la atención sanitaria que he recibido.
He tardado mucho en tener atención sanitaria y todos los médicos, hospitales, visitas de urgencias e ingresos hospitalarios solo han servido para una cosa: dejarme peor de lo que ya estaba antes de que me atendieran. Tampoco he tenido suerte en otros aspectos como el laboral. Acabé siendo despedida, ya que me dieron el alta automáticamente sin visitarme. El asistencial, me denegaron ayuda económica y la incapacidad pese a estar postrada en una cama. O el legal, mi abogado no parece haberle recorrido a este calvario por no tener pruebas concluyentes e informes favorables a mi solicitud de justicia pese a mi degeneración. Vivir esto es duro, mucho. Es como una carrera de resistencia, tan agotadora que incluso familiares y amigos se van retirando por el camino porque les es imposible aguantar el ritmo. Todos se han ido apartando y no les culpo. Yo misma también lo haría si para mí existiera esta opción, pero no. Yo soy la única que sigo aquí atrapada, en esta maratón exhaustiva de locura y degeneración, en la que cada día es peor que la anterior. Es como si todo, absolutamente todo lo que podía salir mal en mi caso, se hubiera dado para ir saltando de una situación mala a una, a peor y a otra, y a terrible. En mi desesperación llegué a solicitar la eutanasia, pero eso parece ser también algo que se me rehuye. A fin de cuentas, ¿qué me queda si no puedo vivir dignamente? Quizá pueda al menos morir dignamente. Eso pensé entonces. No es siquiera morirme, no os penséis mal, no es eso, es que no sé cómo vivir así. No sé cómo enfrentarme a la vida estando en una cama, sin poder sentarme en una silla, ya que el simple hecho de hacerlo me provoca pérdidas de conocimiento, entre mil otros síntomas agonizantes que no tienen respuesta. Cuando las cosas más simples y básicas tampoco las puedo hacer. No sé cómo subsistir sin recursos, medios, ayuda y energía. No sé qué más tengo que hacer o qué hago mal para verme abandonada y a merecer de un sistema sanitario que no tiene ningún interés en averiguar qué me pasa o en ofrecerme alternativas, investigar o hacerme seguimiento y acompañamiento. Para ellos, lo más sencillo ha sido decir: ya no podemos hacer nada. Es por eso que os pido a vosotros el regalo más importante que jamás he pedido en toda mi vida: una oportunidad. Por favor, solo quiero una oportunidad para averiguar qué me pasa, para intentar recuperarme, para estar rodeada de personas con lo suficiente humanidad como para ayudarme como buenamente puedan, sin juicio, sin negación, sin cuestionarme, para sentir que pese a todo lo que me ha pasado, sí merece la pena vivir y recuperar la confianza que ya no me queda. Ahora mismo estoy en una cama de un centro asistencial del que quieren echarme por no poder seguir la rehabilitación y al que tampoco se me da opción de seguir una valoración médica. No puedo regresar a mi casa sin que alguien me atienda y no puedo pagar a nadie para que lo haga. Pero lo peor es que mi estado es tan frágil que sin ayuda médico-terapéutica especializada y un buen diagnóstico para ayudarme, sola no lograré salir adelante. No soy la única persona a la que las vacunas le han truncado la vida. Somos muchas, muchísimas, las que están en una situación como la mía o similar. Algunas más leves, algunas más graves, algunas ya no están. Y yo no me quiero ir de este mundo sin saber que lo hice todo, que lo intenté todo, que llamé a todas las puertas y que si ninguna se abre, entonces no será porque no hayan oído mi llamada, sino porque los que están al otro lado no han querido abrir. Es por eso, desde el estado en el que donde estoy, ya no me queda ni vergüenza, ni ego, ni dignidad que perder. Solo puedo hacer lo que hago. Esta carta. A perfectos desconocidos de quienes hablo sabiendo que sois lo que me queda. Realmente no sé cómo salir de esta, pero sé que no puedo continuar así. Por eso os pido que me ayudéis a encontrar salida, solución y consuelo a los que pueden ser los últimos días de mi vida o los primeros en mi recuperación. Gracias de todo corazón, aunque ya no me funcione bien. Oh my God. Pero bueno, mis queridos chismosos, ese es uno de los ejemplos nada más con esta joven mujer que ya la escucharon, lamentable y tristemente dándonos su testimonio de lo que pasó después de inocularse, y véanla en qué estado tan trágico terminó y tan triste de verdad, que esa carta ella se la escribió a los Reyes Magos donde les estaba pidiendo otra oportunidad de salud, de vida, para investigar qué era realmente lo que le estaba pasando, porque empezó a sentirse mal de todo a todo. Bueno, ya escucharon la explicación tan profunda que nos dio esta joven mujer y la verdad muy lamentable. Y así como ella, en las redes sociales, de verdad, métanse a investigar o vean muy de cerca a sus familiares o amigos o personas conocidas. Tal vez no sea el caso de ustedes y no por eso vayan a generalizar.
pero triste y lamentablemente sí se está dando mucho en muchas personas que se pincharon. O sea, hay gente que platica y dice que después de la inoculación les duele todo y antes no les dolía nada. O sea, ¿a qué se refieren? A que muchas personas han tenido dolores de las extremidades, o sea, de los brazos, de las piernas, incluso del cuello. Otra gente dice que de repente siente que se va de lado cuando va caminando, o otra gente dice que siente como si le acelera el corazón de la nada, aún no haciendo ejercicio ni haciendo absolutamente ningún esfuerzo, nada. Esa magnitud, los problemas de mucha gente. Y otras pues dicen que pues ahora se enferman de cualquier enfermedad, otras esclerosis múltiple, otras dicen que pues no salen de una inflamación de estómago muy fea y pues que ya tienen hasta pericarditis. Otras personas no salen también de artritis reumatoide, o sea, sienten que les duele mucho los brazos, como les digo, las piernas, el sistema inmunológico se les debilitó, o sea, de verdad no aguantan los dolores tan horribles que sienten. No les puedo enumerar mucho de los efectos secundarios después de los pinchazos. Y lamentablemente, como les digo, lo más preocupante es que hay mucha gente que todavía se sigue inoculando. Van por la quinta, van por la sexta y pues obviamente ya se desgraciaron la vida. O hay otros que de plano ya no están para contarlo, o sea, así de lamentable, al igual que mi hermano. Es cuestión nada más de que hagan conciencia realmente de lo que está pasando a su alrededor, lo que está pasando con ustedes mismos, los síntomas, los efectos secundarios después de, o sea, ustedes lo deben de saber, pero triste y lamentablemente hay mucha gente que prefiere callar, que prefiere omitir, que prefiere justificar este tipo de atrocidades, este tipo de ataque al sistema inmunológico del ser humano, del momento en que aceptó una inoculación de manera obligatoria, como les comentaba al principio, por mal llamado protocolo, pues exigiéndoles obviamente en su trabajo, o otros porque de plano pues no creyeron, ¿verdad? No creyeron en lo que muchos mal llamados también conspiranoicos en aquel tiempo, incluyéndome yo, les decíamos no lo hagas por esto, o les compartíamos la poquita información que se estaba difundiendo en las redes sociales, porque ojo y muy importante, los censuraron y los atacaron a más no poder a todos aquellos expertos en medicina alópata, los poquitos doctores que se atrevieron a dar la cara, que se atrevieron a advertir a la población de que no lo hicieran, que realmente era algo que no estaba totalmente testeado con tiempo, que era algo experimental, que lo estaban haciendo con siniestras intenciones. Y bueno, a algunos lo silenciaron y a otros pues todavía viven para contarlo, pero pues están muy escondiditos porque de verdad las represalias en su contra, pues como estaban alertando a la población, pues obviamente no querían que estuvieran difundiendo. Tal es el caso, por darles un ejemplo nada más. A lo mejor alguno de ustedes se enteró, a lo mejor no. Espero que sí existe un alma por ahí que de verdad sí estuvo consciente de esto que pasó. Desde el 2019 que empezó toda esta farsa, esta pandemia, el químico alemán Andreas Noack fue irrumpido en su hogar cuando estaba haciendo un video en vivo donde está hablando exactamente de que las vacunas COVID llevaban hidróxido de grafeno, que él ya había agarrado una de las dosis y la había analizado y se dio cuenta de este ingrediente mortal que existía dentro de. Por lo tanto, yo sí llegué a ver el video de este químico alemán donde se ve, porque ustedes bien saben, llegaron, irrumpieron, pero hay mucha gente que si tú estás haciendo un video en vivo, obviamente, ¿qué hace? Agarra ese pedazo justo donde llegan y le apuntan con armas. Eso sucedió obviamente en Alemania, y ahí está cómo están irrumpiendo su hogar. ¿Por qué? Porque estaba alertando a la población de ese país y del mundo entero, puesto que yo también fui testigo de eso, porque vi ese pequeño corto que hizo mucha gente, pues empezó a mandar esos shorts y empezó a difundirlos en las redes sociales. Gracias a la bendita tecnología podemos salir de la ignorancia. Es cuestión de que la gente investigue, de que la gente realmente concientice y diga, bueno, yo quiero saber realmente lo que está pasando, que no me digan, que no me cuenten. Como siempre les he dicho, mis queridos chismosos, mis estimados, o sea, nunca te quedes nada más con el argumento, con lo que te digan los medios de comunicación que se supone que deberían de informarnos, que yo les llamo mal llamados, en mi opinión, desinformación, puesto que ya son cómplices de toda esta
de verdad desinformación hacia el ser humano para que caigan en esa ceguera mental, para que vayan como rebañitos, como personas sumisas, sin cuestionarse absolutamente nada hacia al matadero, o sea, como corderitos, hablando de una manera coloquial, sin el afán de ofender a nadie, ¿no? Porque entre más ceguera mental hay, entre más inconsciencia, entre más ignorancia, pues así nos quieren, así nos necesitan, así les servimos, pues hay mucha gente que va a estarse inoculando y va a irse a pinchar sin preguntar nada. Entonces, ¿qué pasa? Llegan, irrumpen, lo someten y ahí se ve cómo le dicen que se ponga de rodillas y se lo llevan. Después, eso pasó en el 2020, cuando irrumpieron su hogar. Hasta en el 2021, supuestamente se supo que había perdido la vida, pero de un paro cardíaco. O sea, hágame usted el favor. Pues obviamente, de igual manera, yo creo que le pudieron haber puesto una de esas pinchazos y de momento, instantáneamente, le paró el corazón. No lo dudo en absoluto, pero pues al ver con armas en ese video a los que llegaron, a los de la policía de Alemania, es obvio que pues a lo mejor este químico tuvo un final todavía más lamentable y más agresivo. Pero bueno, es lo que le hicieron saber a la mayoría de la gente después de, pero miren, les voy a decir una cosa, yo también, cuando se pasó todo eso, era cuando todo el mundo estábamos en stay at home, quédate en casa, o sea, haciendo de esto un mantra, y los que estábamos conscientes de lo que estaba pasando, pues obvio que tampoco podíamos romper las reglas y salirnos a decirle al mundo entero, oye, me está pasando esto, te están mintiendo, porque obviamente, pues te iban a tachar de loco o a lo mejor te iban a meter preso. En México no fue tan dura esa opresión, me consta, porque cuando se lanzó esa consigna, en mi caso yo salía a caminar, hacía mi ejercicio normal, me llevaba el cubrebocas, pero me lo bajaba porque pues obviamente yo quería respirar y era mi derecho a respirar, a hacerlo con libertad. Obviamente había policías dando vuelta, vigilando todas las ciudades de México y pues la verdad no hubo tanto presión de que te dijeran, oye, ponte el bozal, oye, ¿por qué te lo quitas? No, la verdad, a mí me llegaron a ver que yo lo llevaba debajo de la barbilla, obviamente iba corriendo, cómo iba a respirar, ¿no? De una manera tan libre y tan fundamental para oxigenar mis pulmones, dije yo, pues órale. Entonces, pero en otros países sí, triste y lamentablemente a la gente que no acataba esas órdenes de que se bajaba el barbijo, el bozal que hacían la detenían y la infraccionaban, la multaban, tal cual cuando cometes una infracción de tránsito, así, tal cual. O qué pasaba también, pues se la llevaban detenida, ¿no? O en casos más extremos me tocó ver en Australia que hicieron un campo tipo de concentración donde se llevaban a la gente y la sometían a que, y esa era gente obviamente que no acataba las órdenes, que se dio cuenta de lo que estaba pasando, pues a esa gente la metieron en esos campos de concentración, literalmente hablando, o sea, obviamente eran lugares fuera de la civilización, escondidos, y ahí se ve cómo a la gente la someten a punta de arma y la hacen que haga todos esos protocolos de que se laven las manos, que se pongan el gel, que se pongan el barbijo, o sea, de una cosa tan fea y espantosa que sometieron a esos seres inocentes, que obviamente tenían una conciencia, pero pues no, ¿cómo te vamos a permitir que alertes, que despiertes a las masas? Si lo que queremos es que vayan sumisos y agachones y directamente al matadero, así tal cual. Pero les digo, en México no pasó eso, gracias al Creador. Hubo mucha gente, no nada más yo, que igual hizo uso a su libertad de respirar libremente y se bajaba el cubreboca y pues no pasaba nada, ¿no? Entonces, de verdad, sí fue una cosa muy lamentable mirar cómo irrumpieron el hogar de este químico, como les digo, por nombrarle algunos de ellos. Y bueno, ¿qué me dicen de la doctora Karina Acevedo? Esta doctora mexicana, por cierto, experta en inmunogenética, pues también se encargó de verdad de difundir que esa vacuna en su momento de COVID no estaba realmente testeada, no estaba realmente examinada, ni tampoco daba ella la garantía de que era algo bueno para el ser humano. Por el contrario, se puso a difundir y a hablar de todos los efectos colaterales que iba a tener la persona después de.
Pero bueno, les voy a compartir un poquito de esta doctora. De verdad, mis respetos para ella, era lo que les dije, es una de los pocos expertos en medicina alópata con diferentes especialidades que tuvieron, la verdad, el valor y hicieron realmente honor a su juramento hipocrático de no hacer daño al ser humano. Pues ella, la doctora Karina Acevedo, la inmunogenetista, fue una de las que alertó a la población. Escuchen con atención lo que va a decir acerca de, y créanme que esto que les voy a compartir es nuevo, ¿ok? Obviamente por derechos de autor no puedo pasarles el video tal cual, pero métanse, ahí van a encontrar mucha información hablando de este tema a esta doctora Karina Acevedo. Pero bueno, ahí les va lo que va a decir al respecto de esta actual, porque ojo y muy importante, ya salió por ahí que van en Estados Unidos por la 9ª dosis. Y bueno, conforme vaya hablando ella, voy a darles mi opinión, pero bueno, escuchen con atención. El asunto es que el 90 y tantos % de las vacunas, entre comillas vacunas, que se están aplicando contra el COVID no son vacunas. Ahorita explicaré por qué. Pero la definición, regresando a eso, cambió en el 2021 por la CDC y lo pueden buscar en la página de la CDC. De acuerdo a la CDC, ahora una vacuna no especifica que tiene que ser un microorganismo. Dice, es un preparado que se inyecta casi siempre o que puede ser oral, etcétera, y que estimula una respuesta inmune contra algo. Ya, pum, se acabó. Ni siquiera específico. Ya no hablan de memoria, quitaron lo de enfermedad. La CDC es el Centro de Control de Enfermedades, son sus siglas en inglés, ¿no? Centers for Disease Control. Eso y es como, en Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿Y por qué nosotros como mexicanos tenemos que atender esa definición? Uy. Perdóname, doctora, pero explíqueme. No, es que es todo un tema político, ¿no? Entonces, porque... ¿En serio quieres ir ahí? Porque, no, es político, porque al final México y muchos otros países suelen hacer lo que hace el imperio, ¿no? El imperio de los gringos. Claro y conciso lo que dice la doctora Karina Acevedo, que pues suele ser cosa de política, que cuando Estados Unidos da una orden, implementa algo para su país, lo implementa para varios países del planeta Tierra. ¿Y qué pasa? Estos lo ejecutan. Y una de esas es, pues, las dosis de vacunas COVID, dan la orden y por los demás países tienen que hacerlo. Miren nada más, ya van por la 9ª dosis en Estados Unidos, que por cierto les voy a platicar. Ahora que ya ven que se está dando mucha violencia en Sinaloa, nada más por darles un ejemplo también, me estoy acordando, una amiga me dijo que su esposo era ciudadano americano, por lo tanto, cuando empezó a ponerse esto muy feo, ellos ya tienen allá 3 meses en Estados Unidos, pidieron asilo a ese país, puesto que él nació allá, pero sus hijos no nacieron allá, o sea, los hijos de mi amiga. Total que se fueron y se llevaron a la suegra también, o sea, a la mamá del muchacho. Él nació en Estados Unidos, repito, pero la señora no. Total que a la señora le estaban pidiendo, escuchen bien, que tuviera la 9ª dosis ya aplicada, puesto que en México ya nada más se había puesto 2 y párale de contar. Al parecer se las estaban exigiendo y la verdad estaban bien nerviosos. ¿Por qué? Porque pues se tenían que someter a ese reglamento y como ellos ya saben, tienen conciencia de que esto es algo experimental, algo que puede tener efectos adversos y les puede dañar, pues obviamente estaban literalmente temblando, o sea, estaban con mucho miedo y para mí fue algo así como impactante saber, 1, que se habían ido, 2, que habían pedido asilo y 3, que le estaban exigiendo que tuviera las 9 dosis. Así, ahí lo está corroborando la doctora Karina Acevedo para que ustedes vean cómo una información te lleva a otra y cómo una información sale a relucir, pero bueno, vamos a continuar escuchando a esta doctora. ¿Por qué ese cambio? Porque estos productos que inyectaron no está confiriendo inmunidad contra ese agente, mucho menos de manera que quede una memoria a largo plazo. Por darles un ejemplo antes de continuar con el tema, en el Reino Unido personas se reunieron, se juntaron para hacer una demanda porque después de haberse aplicado la dosis de AstraZeneca, estas desarrollaron el síndrome de trombosis con trombocitopenia y pues ¿qué creen? Ganaron el caso porque el laboratorio de AstraZeneca admitió con documentos legales que su vacuna contra el COVID-19 podría inducir un efecto secundario raro. O sea, mis estimados, mis queridos chismosos, no sé si ustedes fueron conscientes
al momento de inocularse, que los hicieron firmar un papelito donde se estaban deslindando, obviamente, la mayoría de la gente no lo leyó, pero se estaban deslindando esas farmacéuticas, esa dosis de esa marca, por ejemplo, el laboratorio AstraZeneca, de todos los efectos que pudiesen venir después. Pero mucha gente no leyó, obviamente, por desinformación. Obviamente mucha gente, como les digo, aseguraba y daba por hecho que esto lo iba a proteger, le iba a dar inmunidad, le iba a fortalecer el sistema inmunológico, cuando fue lo contrario, lo atacó. Pues bueno, uno de los ejemplos es esta. Por lo tanto, ¿qué pasó? Pues ganaron la demanda. ¿Por qué? Porque el mismo laboratorio de AstraZeneca admitió en documentos legales. Y bueno, las causas de lesiones de todas estas personas, pues se dio en un número, la verdad, muy, muy grande de estos casos, y pues esa es la gente que realmente se armó de valor y la que se supo que demandó. Pero imagínense cuántas personas no se quedó en silencio, o cuántas personas se tragó el cuento de que fue otra causa de salud, de enfermedad que pues, estaba consciente que no tenía. Pero bueno, vamos a continuar con lo que dice la doctora Karina Acevedo. Eso las personas están teniendo que poner, ¿Otra si vez? eso eligen, otra y otra y otra. En Estados Unidos ya están recomendando la 9ª. Acaba de salir eso hace un par de semanas. Están recomendando la 9ª dosis. En Estados Unidos ya están recomendando la 9ª. Acaba de salir eso hace un par de semanas. Están recomendando la 9ª dosis. Oh my God. Esto es tomado de una publicación que al final voy a poner todas las referencias, o la gran mayoría de las que voy a mencionar aquí. La terapia génica es más que eso. Incluye, por ejemplo, hacer edición genética. Quizás a tu público le suena estas palabritas de CRISPR-Cas. Está muy de moda ahorita. en las noticias incluso. Eso es terapia génica. Pero hay muchos otros. Y no voy a entrar ahorita que decía ASO, XNA, no importa. El chiste es que hay muchas, muchas formas de hacer terapia génica. Y del lado derecho, en el círculo más rojo, dice ARN mensajero o ADN exógeno. ¿Qué quiere decir eso? Dar ARN mensajero o dar ADN que no es mío. Eso también es terapia génica. Esa imagen viene de un libro, lo único que hice fue ponerlo en inglés. En español fue lo único, ¿no? Y del lado derecho podemos ver una imagen que está representando una de estas, entre comillas, vacunas de ARN mensajero. En este caso es la de Moderna, aunque lo mismo aplica para la de Pfizer. Y tú mencionaste BioNTech, es lo mismo. Pfizer y BioNTech es lo mismo, ¿no? Ok. Son de ARN mensajero. En esa imagen se ve esos circulitos, ¿no? Esas bolitas son lípidos, y adentro hay algo que parecen como gusanitos. Sí. Esos son las moléculas de ARN mensajero, ¿ok? Ahí te marca 3. En realidad, la vacuna genética de Moderna tiene 40 billones por dosis de esos gusanitos. La de Pfizer tiene 13 billones, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué sería terapia génica? Porque la definición de terapia génica es darte instrucciones genéticas que no son tuyas para que tu célula produzca esa proteína. Puede ser que se inserte en tu genoma o no, eso no importa, por eso hay todos distintos tipos de terapia génica. Pero es yo te doy las instrucciones. Entonces, y es importantísimo entender eso. ¿Qué instrucciones están dando aquí? La instrucción para que nuestras células fabriquen la proteína del virus, la proteína Spike. O sea que ya no están inyectando la proteína y esta No. hojita de la libretita, no. Le están diciendo a tu sistema ¿Cómo producirla? cómo producir esa proteína. ¿Cómo? Ay, ay, ay. Mis queridos chismosos están escuchando con atención, ¿verdad? Cómo van a manipular el ADN del ser humano para que produzca esa proteína, o sea, el virus. De esa manera se va a esparcir y de esa manera también van a debilitar el sistema inmunológico de muchas personas que se inocularon. Continúen escuchando. Oh my God. Exacto, eso. Y Qué eso, moderno. Bueno, qué moderno y qué tremendo. ¿Por qué? Porque no teníamos información acerca de cuáles podían ser los problemas potenciales a mediano y largo plazo. Porque esta tecnología, en particular la de ARN mensajero sintético, no se había utilizado fuera de ensayos clínicos muy limitados en los humanos. Y de pronto se aplicó al mundo entero, con diversas enfermedades, gente que ya había tenido el COVID, no importa, ¿no? No había un solo estudio, por ejemplo, que nos dijera, bueno, al menos vimos que no hay efectos de alteración en el desarrollo de un feto si tú se lo aplicas a una mamá. No había. No había un solo estudio con respecto a, oye, ¿esto puede inducir la formación de mutaciones? Nada. Se aplicó de esa manera. En el caso de las que se basan en ADN, que sería AstraZeneca, Janssen, Sputnik, CanSino, de las que recibimos aquí, esas es muy parecido, pero en lugar de darte las instrucciones como ARN, te las están dando como ADN. ¿Cuál es la diferencia entre las dos cosas? Imagínate una célula y dentro hay un núcleo. Sí, en el núcleo está el ADN. Sí. Y esa es la información que es igual todas tus células, todas, ¿ok? Entonces, afuera, en el citoplasma, hay unas bolitas que se llaman ribosomas que lo que hacen es leer ARN. Entonces, normalmente, olvídate ahorita de estas inyecciones, tienes la célula, el núcleo, y cuando tú necesitas producir una proteína, se da un proceso que se llama transcripción. Quiere decir, un pedacito del ADN es copiado, como si lo cambias ahora a ARN,
sale del núcleo, se va a los ribosomas y tiene las instrucciones para hacer la proteína. Eso pasa todo el tiempo y luego es degradado y ya, si no estarías produciéndolo todo el tiempo. Sí, claro. Entonces, lo que hacen con el ARN mensajero de Pfizer y de Moderna es entra ese ARN al citoplasma y tus ribosomas generan la proteína. No tiene que entrar al núcleo, aunque luego platicaremos de qué pasa. Pero bueno, mis queridos chismosos, mis queridos escuchantes, ya escucharon a la doctora Karina Acevedo. Los invito a que la vean con detenimiento. La verdad está dando muchas conferencias, pero créanme que en su momento, en el 2019, cuando se lanzó esa consigna, cuando a todos nos encerraron, ella fue una de esas que mal llamaron loca, que machacaron literalmente, lanzando muchas consignas negativas en contra de esta, diciéndole de lo peor, insultándole y queriéndola ridiculizar, que obviamente perdió su trabajo en ese tiempo, pero se mantuvo firme con su decisión, con el amor al prójimo y con ese compromiso que hasta la fecha de hoy, y gracias al Creador, sigue con vida y sigue concientizándonos, hablando acerca de esto. Y bueno, está hablando, ahí ya la escucharon, de una manera muy clara, muy concisa, de lo que viene ahora en esta última dosis que acaban de implementar y lo que contiene este cóctel y en lo que va a afectar a la mayoría de la población si es que se la pone, ¿ok? Chismosos, mis queridos escuchantes, bueno, ya escucharon a la doctora Karina Acevedo y también los testimonios. Bueno, para concluir con este tema, solo déjenme decirles que las personas que decidan seguirse inoculando hacia los efectos secundarios, a las reacciones adversas que han tenido, a lo que han venido padeciendo, o si conocen a alguien que está en este caso, en esta situación, porque sin temor a equivocarme, todos tenemos a alguien cercano que sí está padeciendo todos estos efectos secundarios después de haberse inoculado. Déjenme sus valiosos y respetables comentarios. Aún así, si deciden ustedes inocularse, adelante, cada quien. Y de igual manera, a los que no decidan hacerlo, pues bien por ellos, mis felicitaciones. Y bueno, a concientizar a más gente, que es lo único que en mi caso pretendo hacer. Darte a reflexionar y sobre todo a investigar antes de refutar, ¿ok? Observar muy bien hacia nuestro alrededor y sobre todo a analizarnos de una manera interna como seres humanos y después de haberse puesto el pinchazo con más razón, ¿ok? Hasta que concluyo con este video. Espero que el contenido de este haya sido de su agrado. Si es así, por favor, no olviden regalarme un like, suscribirse a mi canal y activar las notificaciones. De nuevo, agradezco por su espacio y por su tiempo. Gracias a ti que por una razón, morbo, curiosidad, llegaste a mi canal y es la primera vez. Te invito a que te suscribas y déjenme sus valiosos y respetables comentarios. ¿Qué opinan acerca de esto? ¿Acaso es un nuevo tema para ustedes? ¿Acaso están conscientes de lo que está pasando? Déjenme sus comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.